¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Estamos iniciando una sesión más del Diplomado sobre Desaparición Forzada en México y América Latina, que se impulsa desde la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa. Pues nosotros sobre todo hemos estado impulsando un proyecto y un diplomado que nace de la necesidad de las familias de personas desaparecidas desde hace ya varios años y que este mandato pues lo mantenemos en la universidad gracias también al apoyo de la propia universidad, al compromiso de la universidad y de sus miembros y miembros de la universidad que también han participado y que están también, pues yo creo que comprometidos, estamos comprometidos con esta aportación que se pueda hacer en un tema tan complicado y tan difícil como es el tema de las desapariciones forzadas en México. El día de hoy no quiero entretenernos más, quiero dar la bienvenida a Julio Mata Montiel, que además ha estado acompañándonos como parte del proyecto. Él forma parte también del grupo de trabajo del proyecto sobre desaparición forzada y él nos va a hablar y nos va a dar inicio hoy a un contexto que además es histórico en México sobre el tema de las desapariciones. Y ahí tiene una repetición de audio. Y además, bueno, pues él ha trabajado en campo durante muchos años. Ya nos irá ahorita comentando, acompaña además en la defensa y promoción de los derechos humanos y ha sido impulsor también sobre diversas leyes desde hace varios años y en el tema de la desaparición forzada. Entonces, Julio, por favor, si quieres tomar la palabra, bienvenido. Hola, pues buenos días a todas y a todos. Y pues empezaríamos dándole las gracias a Edgar que nos invita a esta sesión y pues a todas las autoridades de aquí de la Universidad Metropolitana en el plantel Coajimalpa que favorecen este proyecto, ¿no? Sobre desaparición forzada en México y América Latina. Sí, bueno, primero les comento, ¿no? Eh, Pienso yo que este diplomado no debería de existir si no fuera porque el Estado mexicano no ha logrado garantizar la seguridad personal de la población en todo momento y en todo lugar, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Todos los esfuerzos son importantes en este tema. Soy Julio Mata Montiel, soy trabajador social, eh, secretario ejecutivo de la FADEM, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México. Fui vocal de comunicaciones de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta hace aproximadamente año y medio, 2 años. Soy vicepresidente del Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano por Derechos Humanos. Coordino un grupo de organizaciones que le llamamos Alerta Temprana Red y actualmente acompaño a la colectiva Memoria, Verdad y Justicia Acapulco. Y el primer sábado de cada mes ponemos exposiciones fotográficas de personas desaparecidas en Acapulco. Bueno, personas desaparecidas en todos los contextos, pero la colectiva se instituye en Acapulco y ponemos exposiciones en Acapulco, en el kiosco, principalmente ahorita decimos nosotros, tomamos el Zócalo una vez al mes. Tenemos ahí un muro de la memoria, tuvimos un árbol de la esperanza que nos lo tumbó el viento el año antepasado y tomamos el kiosco una vez al mes ahí en Acapulco y en Chilpancingo el tercer sábado de cada mes también tomamos el Zócalo de Chilpancingo, que es el lugar, el centro de los poderes políticos del estado de Guerrero. Y también iniciamos el acompañamiento a otra colectiva, Rastros de Amor, que físicamente se ubica en el estado de Veracruz. Y apoyamos a donde nos inviten a trabajar en contra de la desaparición forzada, en contra de la impunidad en México y en otras partes del mundo. Pues intentamos colaborar, ¿no? Trabajamos también con un grupo colombiano, Colpaz, Colectivo por la Paz en Colombia. Nos tocó participar con la Comisión de la Verdad eh, de Colombia. Estuvimos tomando testimonios de colombianos en el exilio y hemos estado presentes en todo ese proceso de la Comisión de la Verdad en Colombia. Bueno, abordaré rápidamente algunos datos sobre la historia de la desaparición forzada en el mundo, de ahí nuestra visión sobre el desarrollo de la desaparición forzada
permanente en México. Y pues esto es específicamente sobre mi experiencia, sobre mi trabajo concreto que ha sido principalmente o que fue en la FADEM y ahora en los diferentes grupos de familiares que estamos apoyando. Eh, También he trabajado con personas que han sido torturadas y con presos injustamente, principalmente presos por motivos políticos. De hecho, el trabajo que realizamos es específica, o fue hace muchos años, nosotros mismos lo catalogábamos como desaparición forzada por motivos políticos. Desde el año 2000 este tema, el título se fue desvaneciendo y luego se cambió más o menos al tema de desaparecidos socialmente. Y ahora vemos que nuestro contexto es muchísimo más amplio, ¿no? Consideramos que ese, por control del territorio y control de la población que se da en estos momentos, pero netamente vivimos pues un estado eh, de terror y de violencia generalizada de Estado. ¿Sí? Bien, primero que nada, la gente no desaparece, no se esfuma, se la llevan forzadamente, escogiendo el momento propicio para no dejar huellas o las mínimas evidencias de que se lo llevan. Sustraen a las personas de todo su contexto de vida, de su familia, de sus amigos, de la sociedad y de todo apoyo jurídico. Los perpetradores utilizan infinidad de recursos humanos, recursos técnicos para cometer este crimen. Entre otros, usan médicos, psicólogos, ingenieros, choferes, cuidadores de casas, también usan armamentos, vehículos, gasolina, conocen cómo se mueven las autoridades en todo momento. Muchas veces son ellas mismas, las autoridades en funciones, las que cometen estos hechos y en todo eso se gasta muchísimo dinero, mucho, mucho dinero. El tráfico de influencias, todo esto para cometer, para retener el poder político y el poder económico en cada una de las regiones, en todo el territorio nacional. La desaparición forzada de personas se ha aplicado desde hace muchas décadas por los estados, principalmente contra sus opositores políticos con diferentes características, dependiendo del país y sus propios contextos. Entrenaron a los mandos del ejército, entre otras en la Escuela de las Américas, Escuela de Asesinos, decimos nosotros, en Estados Unidos, pero también en Francia, en Alemania y en otros países. En un país con desaparecidos forzadamente no hay democracia. En contraposición, los derechos, pensamos nosotros, no se piden, no se otorgan como dádivas. Los derechos se han venido ganando en las calles, en la exigencia, con la movilización social. Nada nos ha regalado los estados. Todos los derechos se han arrancado con la acción de la gente, con diversas formas de manifestaciones públicas, entre otros con marchas, mítines, plantones, toma de edificios públicos. Las familias, las organizaciones sociales, los grupos las han creado con su accionar constante. Es decir, los derechos se han ganado en la calle con las luchas de los pueblos. No permitamos que se pierdan, conozcamos cuáles son nuestros derechos, defendámoslos, exijamos su aplicación, ampliando su cobertura. Nosotras y nosotros somos las y los garantes de su respeto y aplicación. Desde mi punto de vista, todas las desapariciones son forzadas o hasta que nos demuestren lo contrario. En este caso, los ministerios públicos serían los que nos tienen que demostrar que no es una desaparición forzada, principalmente por el tipo de ley que tenemos a partir de hace, creo que 6 años más o menos, 6, 7 años, ¿no? Que nos ponen el título de por particulares también. ¿Sí? Conceptos, algunos conceptos y lo que tenemos, ¿no? La impunidad y la corrupción han sido las cadenas de transmisión que desde los años 50 hasta hoy se mantienen como control de la población y control del territorio. Partimos de la responsabilidad que tiene el Estado por acción, omisión y o aquiescencia en todas las desapariciones forzadas de personas. Repito, esto es desde mi punto de vista, desde el trabajo que hemos hecho. Sí, más adelantito intentaré abordarlo, pero desde 1996
yo entro en este tema, en el tema de las desapariciones de personas, desapariciones forzadas, y pues es desde este punto de vista, ¿sí? Eh, a manera de introducción, la desaparición forzada ha sido una política impulsada y desarrollada por los estados para garantizar sus proyectos. El objetivo ha sido el control social y eliminar toda posible oposición al orden social y económico establecido mediante una política de terror. 70 años de priismo, 2 años de panismo principalmente lo demuestran. Es un método de represión gubernamental mediante el cual el gobierno evade responsabilidades frente a la comunidad internacional y ante sus propios ciudadanos y ciudadanas. Ningún Estado quiere hacerse responsable de sus actos y se valen de distintas estrategias y artificios para ocultar las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. ¿Cuáles son las finalidades de las desapariciones? El poder dominante necesita de la sumisión de los individuos para imponer los objetivos que permitan implantar un modelo político y económico. Por eso utilizan estos métodos para controlar y acostumbrar a la población a los abusos y al poder del Estado. Podemos ver primero que el transformar a la población. El Estado necesita transformar a la población a sus objetivos y convertirla en colaboradora de sus intereses, que no se tengan criterios propios. Se busca imponer un lenguaje, una forma de vivir, de pensar, de ser y de sentir, afectar las relaciones sociales, las opciones políticas, ideológicas, éticas, laborales hacia el futuro, dejar huella física y psicológica para que las víctimas no vuelvan a ser las mismas. Otro objetivo también es el romper el tejido social, que es la construcción de procesos organizativos para reivindicar necesidades y exigir derechos. Las desapariciones cuestionan al poder al luchar por condiciones de justicia. La pérdida de la identidad individual y colectiva, que no se crea en las convicciones ni en construcción de proyectos colectivos. Generar desconfianza en los grupos de referencia y en las relaciones sociales. Que no solo el Estado controle, sino que también sean los vecinos y la misma sociedad los que controlen, que todos sean orejas o colaboradores del sistema. Otro objetivo puede ser el intimidar a la población, crear terror. Es una estrategia de control de la población. El Estado busca crear parálisis para que no haya organización, generar aislamiento y silenciamiento de la población, crear sensación de vulnerabilidad y de desprotección, impotencia, que da la sensación de imposibilidad de que no se puede hacer nada. Implantar la impunidad. Si hay impunidad en las violaciones a los derechos humanos, se pueden repetir los crímenes constantemente. El Estado utiliza métodos para dejar en impunidad los crímenes. Por ejemplo, el cambio de las identidades de las víctimas, el ocultamiento de las identidades de los victimarios, la transformación de los escenarios de los crímenes, el control por parte de los victimarios, el control de las pruebas, la eliminación o intimidación de testigos, familiares y abogados. A la víctima la convierte en victimario, un proceso penal contra la persona que denuncia. Pérdida de expedientes, pérdida de evidencias y toda una gama de cosas que desde los ministerios públicos se viene haciendo constantemente. Con la desaparición de personas, el Estado busca, primeramente con la persona desaparecida, estigmatizarlo, rotularlo, que tenga una marca social para que sean juzgados, temidos y rechazados por la sociedad. Deshumanizarlo, considerarlo perverso, demoníaco y así justificar su eliminación. Que nadie diga nada. Les muestran como delincuentes e inadaptados. Y respeto a su identidad, a su nombre, a su historia. Se quiere borrarlo de la sociedad como si nunca hubiera existido, dejarlo en el anonimato. Perdón. Y el desaparecido no es pues como quien la practican quisieran hacer, que se considere un muerto por más que se hayan encontrado muchas veces sus cadáveres. Con la familia y los grupos cercanos que duden qué se hacía y quién era el desaparecido.
crear una incertidumbre permanente, no saber si el familiar está muerto o que no sepan qué hacer, a quién recurrir, porque se duda sobre el real destino y los beneficios de la búsqueda. Alterar el proceso de duelo, no hay entierro del familiar, pero tampoco certeza de que esté vivo. Crear culpa permanente por lo que no hicieron y por lo que hacen también. Nada es suficiente. Bloqueo para desarrollar proyectos, relaciones y trabajo. Crear terror por el destino desconocido, paralizar tanto la acción opositora de la víctima como la sociedad entera. Ahora entraríamos a una breve historia de lo que sería, desde nuestro punto de vista, la desaparición de personas, vista un poco de manera general, ¿no? En todo el mundo. Tenemos que en España existió una dictadura encabezada por el general Francisco Franco, que gobernó de 1938 a 1973 en España. Hay cientos de personas detenidas desaparecidas que aún no se recuperan de ese contexto. Encontramos que hay un decreto en la Alemania nazi llamado en castellano Noche y Niebla. En alemán, bueno, no sé alemán, es Nachtnebel, del 7 de diciembre de 1941, que funcionó para deshacerse de las personas indeseables, les decían ya en aquel momento en la Segunda Guerra. En ese mismo contexto se crea la Organización de las Naciones Unidas en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. En los años 50, el Estado francés, ocupando a su ejército, aplica la desaparición de personas en Argelia, en Vietnam, en Indochina y en el sudeste asiático, con su guerra colonialista. Un dato muy importante es que la mayoría de los ejércitos de América Latina fueron entrenados en técnicas contra insurgentes, espionaje, detención ilegal, tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y otras cositas, ¿no? En la Escuela de las Américas fue este entrenamiento, luego en Fort Bragg, también es parte de la Escuela de las Américas. Dentro de esto tenemos el Plan Cóndor, tal vez lo hayan ya escuchado por ahí. Así fue llamado un plan general de control político contra los pueblos en América Latina, especialmente del Cono Sur, para garantizar los intereses económicos de los Estados Unidos de Norteamérica, principalmente a través de golpes militares, dictaduras ejercidas por los ejércitos nacionales latinoamericanos, impulsados y supervisados por los dineros yanquis. Este plan consistió en la aplicación de una política de terror en contra de los opositores políticos en cada uno de los países donde los Estados Unidos tenían empresas de diferentes tipos. Inicia con el entrenamiento de oficiales militares en técnicas contra insurgentes. Y aquí tenemos, por ejemplo, bueno, me estoy brincando a lo que se llamó después los Zetas, que fue un grupo de élite entrenado en la Escuela de las Américas, en técnicas también contra insurgentes, y después se convirtieron en los Zetas, y ellos mismos se entrenaron y siguen entrenando a infinidad de grupos paramilitares que ahora se encargan de ejecutar muchísimas de las desapariciones en México. Esto inicia con el entrenamiento de oficiales militares en técnicas contra insurgentes que ellos reproducirían en sus propios países, que comprenden vigilancia, hostigamiento, persecución, detención arbitraria, tortura, desaparición forzada temporal, desaparición forzada permanente, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, tierra arrasada, aldeas estratégicas, etc. Todo esto fue aplicado, por ejemplo, en Atoyac de Álvarez, allá en el estado de Guerrero. Esto durante los gobiernos de los presidentes John F. Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter y Ronald Reagan, principalmente de 1960 a 1989. Se sigue aplicando, pero ya dentro de otros términos como guerra de baja intensidad. Los países participantes en las técnicas de desaparición forzada, entre otros, fueron en Paraguay desde 1954 bajo el mando del general Alfredo Stroessner. En Brasil, en 1964, derrocan al gobierno democrático y popular de João Goulart. En Bolivia, en 1971, el general Hugo Banzer. En Uruguay, en 1973, una dictadura cívico-militar. En Chile, en 1973, el general Augusto Pinochet.
derroca y asesina al presidente Salvador Allende un 11 de septiembre de 1973. Nosotros le llamamos nuestro 11 de septiembre. En Argentina, en 1976, el general Jorge Rafael Videla. Ocasionalmente las desapariciones también se dan mucho en Perú, en Ecuador, en Colombia y en Venezuela, Honduras y Panamá. En México, con una máscara de aparente democracia hacia el exterior y política de terror al interior de manera sistemática a partir de finales de los años 60. Son los familiares de los detenidos desaparecidos en diferentes países quienes urgen a la comunidad internacional para la creación de instrumentos internacionales de protección contra este grave delito. Asimismo, los pueblos se organizan en todo el mundo en contra de esta práctica cada vez más deshumanizada y crean formas, mecanismos e instrumentos para luchar contra ella, para detenerla, visibilizando, previniendo, investigando, buscando sancionarla y persiguiéndola jurídicamente. La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad imprescriptible, continuado y además de no ser considerado delito político, para no ser amnistiado el perpetrador y ser llevado ante tribunales del Foro Común. En este contexto se crea la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM, en 1981 en Colombia. En ese momento se consideraba que había en toda América Latina 90,000 detenidos desaparecidos. ¿Sí? Todavía nada comparado con lo que está pasando en México con más de 120,000 personas desaparecidas. Insistimos en que son los familiares de los detenidos desaparecidos quienes urgen a la creación de instrumentos internacionales de protección contra este delito. FEDEFAM impulsó de manera especial la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la desaparición forzada de la ONU que se da en 1992, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de la OEA, que se firma el 9 de junio de 1994 y entra en vigor internacionalmente el 28 de marzo de 1996. Y se vincula a México el 9 de abril del 2002, es la fecha en que es ratificada y entra en vigor para México el 9 de mayo del 2002. Pero esta tiene una reserva y también tiene una declaración interpretativa y por esto no se puede aplicar. Cuando se llevó a cabo, se presentó el caso de Rosendo Rodilla Pacheco ante la Comisión Interamericana. Estos eran dos problemitas que se tuvieron, ¿no? Afortunadamente se pueden sobreseer y se sigue adelante con ese proceso del caso de Rosendo Rodilla ante la Comisión Interamericana. Después viene la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Este proceso es del 2008 al 2010. Bueno, ahora quisiera que viéramos un poco sobre el contexto nacional. La desaparición forzada de personas se aplica en México desde hace más de 60 años. Ya en los años 40 se hablaba de las desapariciones por parte del ejército, de personas opositoras. Se las llevaban y no se volvía a saber de ellas. Los métodos se fueron refinando hasta transformarlo, ya para la década de los 60, 70 y 80, en toda una empresa de Estado. Vehículos, armamentos, locales, casas, personas, dinero, ministerios públicos, policías, ejército, diputados, senadores, periodistas, gobernadores e incluso presidente de la República son sus impulsores, es decir, todo el peso del Estado invertido en la desaparición forzada de personas. ¿Qué es la desaparición forzada y la desaparición por particulares? Ya en este contexto ya estamos en torno a la convención, el instrumento más reciente que tenemos en contra de la desaparición forzada, que ya fue firmado por México y ratificado hace 6 años, creo, 6 o 7 años. La desaparición forzada de personas es la detención de una o más personas por cualquier agente del Estado, uniformados o de civil, que buscan causar terror entre sus familiares, amigos, compañeros de organización, si es que pertenecen a alguna, y sacarlos de la protección jurídica a que tienen derecho, llevados a cárceles clandestinas y negar su paradero y final.
Su objetivo ha sido el de obtener información sobre su organización, miembros, actividades. Hoy es aterrorizar para controlar a la población, controlar el territorio, entregar el territorio a transnacionales sin gente, sin problemas. Desaparición por particulares es el secuestro de una o más personas que tiene algunas veces fines económicos de trabajo forzado, prostitución, tráfico de órganos, vientres forzados, entrenamiento u otros fines más. Y ahí le podemos aumentar todos los que se nos pueden ocurrir, ¿no? Y como platicábamos hace rato, se van diversificando cada vez más los objetivos de una desaparición de personas. La desaparición por particulares para el Estado, ese es también nuestro punto de vista, es una forma de deshacerse del problema, deslindarse de responsabilidades, de lavarse las manos y poder decir que no es un problema del Estado. Nuestra opinión es que todas las desapariciones son forzadas. El Estado mexicano tiene responsabilidad de todas ellas por acción, por omisión o por complicidad o aquiescencia. En el peor de los casos, el Ministerio Público tiene que investigar cada caso bajo el delito de desaparición forzada y demostrar que no es el Estado, que no es alguno de sus agentes el responsable de este grave delito, grave violación a los derechos humanos. Desde nuestro punto de vista, la caracterización de este delito son tres las partes principales que tienen las desapariciones forzadas. La primera es la privación ilegal de la libertad de una o más personas contra su voluntad, la intervención de agentes gubernamentales, al menos indirectamente por asentimiento, acción, omisión o aquiescencia, y la negativa a reconocer la detención y a revelar la suerte o el paradero de la persona. Ahora ya tenemos una ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Sabemos que no funcionan, sabemos que no se aplican adecuadamente, pero yo creo que ese también es como decíamos al principio, es parte de nuestra responsabilidad de obligar al Estado a que realmente se apliquen cada una de ellas y a obligar, pensamos nosotros desde los ministerios públicos, a que se apliquen, incluso en algunos casos, hasta fincarles responsabilidades porque no cumplen con su papel adecuadamente, ¿no? Tenemos una ley publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de noviembre del 2017, y creo que la última reforma fue en el 2021, ¿no? Ajá, tenemos también una ley general de víctimas, eh, bueno, que no es el tema de hoy, ¿no? Pero bueno, para mí, pero que sería muy interesante que todos y todas lo pudiéramos conocer. Pero ¿cómo es que ocurrió todo esto en México? En los años 60, ante las condiciones de miseria y opresión de los años 50, después de 50 años de PRI en México, y para algunos como producto del triunfo de la Revolución Cubana, da inicio una etapa insurgente por el socialismo en México. Así es que el 23 de septiembre de 1965, un grupo de hombres y mujeres intentan tomar por asalto el cuartel militar de Ciudad Madera en Chihuahua. Un puñado de campesinos, estudiantes, maestros y líderes agrarios, Arturo Gámez García, profesor rural y principal dirigente de la guerrilla, el doctor Pablo Gómez Ramírez, médico y profesor de la Escuela Normal Rural, Ricardo Flores Magón, eh, en Saucillo, Chihuahua, Emilio Gámez García, estudiante y hermano de Arturo, Antonio Escobel, campesino, Óscar Sandoval Salinas, estudiante de la Escuela Normal del Estado, Miguel Quiñones Pedrosa, profesor rural y egresado de la Escuela Normal Rural, Abraham González, de Salaices, Villa López, Chihuahua, Rafael Martínez Valdivia, profesor rural del poblado de Basuchil, Chihuahua, y Salomón Gaitán, campesino de Dolores Madera. Sin embargo, escaparon con vida 5 guerrilleros: Ramón Mendoza Guadalupe, Escobel Gaitán, Florencio Lugo, Francisco Ornelas Gómez y Juan Fernández Adame. El saldo: todos los participantes ejecutados extrajudicialmente, los sobrevivientes casados y también ejecutados. El gobernador Práxedes
Giner Durán ordenó que se abriera una fosa común y ahí se les enterrara. Los soldados, en contraste, recibieron sepultura con honores y funeral militar. Además, fueron bendecidos por el cura de la ciudad, Roberto Rodríguez Piña, que se negó a hacer lo mismo con los cuerpos de los asaltantes al cuartel. A partir de este hecho surgieron varios grupos político-militares que se plantearon la lucha por el socialismo en México. Entre muchos, tenemos aquí algunos nombres. Fue la Asociación Cívica Guerrerense, que después se transformó en Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, dirigida por Genaro Vázquez Rojas. El Partido de los Pobres y su Brigada Campesina Brigada Campesina de Ajusticiamiento, comandada por Lucio Cabañas Barrientos, que fue su primer comandante, fundador y primer comandante. Está la Unión del Pueblo, los guajiros, los enfermos, los vikingos, la Liga Comunista 23 de septiembre, unos años después, el Movimiento de Acción Revolucionaria, las FRAP, las FARC y muchos otros, ¿no? Muchos otros grupos, ¿no? Antes de los 60 no hay estadísticas sobre casos, hay solo casos aislados sobre desaparición de personas, pero nosotros planteamos que hay un primer bloque de 1965 a 1990. En ese periodo hay más de 850 detenidos desaparecidos en todo el país, siendo el 1974 el año con más personas detenidas y desaparecidas. En este contexto es que se da la detención-desaparición de Rosendo Radilla Pacheco en Atoyac de Álvarez Guerrero el 25 de agosto de 1974. De ese periodo hay más de 600 detenidos desaparecidos del estado de Guerrero. Supuestamente los consideran miembros de la guerrilla, lo cual es falso. Fueron gente de la población. El ejército mexicano toma la ciudad de Atoyac y entraban a todas las comunidades y se llevaban a la población. De, solamente de Atoyac hay más de 470 detenidos desaparecidos, hombres y mujeres, de ese periodo. De ese periodo nosotros le llamamos de terror de Estado. Luego tenemos un segundo bloque de 1990 al 2005, ya con la irrupción del EZLN, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 y del Ejército Popular Revolucionario en 1995 y luego del ERP en 1999. El 25 de mayo, dentro de ese periodo, desaparecen a Gilberto Romero Vázquez. Se han de acordar de la masacre de Aguas Blancas y fue porque la Organización Campesina de la Sierra del Sur bajó de las comunidades de la Sierra de Guerrerense a reclamar la presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez y el 28 de junio de 1995 es que se da la masacre de Aguas Blancas. Y luego en 1997 la detención, desaparición de Benito Baena y de Freddy Nava, también dentro de ese contexto. Luego tenemos un tercer bloque, que es el más amplio, del 2006 al 2022, y de este periodo tenemos más de 200,000 personas desaparecidas. Oficialmente hay alrededor de 120,000. Oficialmente digo porque presumimos que son los que tienen una denuncia ante el Ministerio Público, pero las cifras negras nos dicen que hay más de 200,000 personas desaparecidas en todo el territorio nacional. Algunos casos emblemáticos tenemos el de Edmundo Reyes Amaya, que fue desaparecido el 25 de mayo del 2007 en Oaxaca. Tiene 18 años, fue durante el gobierno de Felipe Calderón. A Gabriel Alberto Cruz Sánchez el 25 de mayo de 2007 junto con Edmundo Reyes Amaya, también en Oaxaca, igual 18 años. Y el de Francisco Paredes Ruiz el 27 de septiembre de 2011 en Morelia, Michoacán. Él tiene 14 años de detenido desaparecido. En ese contexto, sí, de los grupos político-militares de esos años.
Ahora, en contraposición, algunos de los ejercicios que se han hecho en contra de la impunidad en México, tenemos que hubo un comité de defensa física de los presos políticos, encabezado, de alguna manera, decimos encabezado porque era una de las representantes principales, a la cantante Judy Reyes. Tenemos un comité de esposas de presos políticos que en algún momento los mismos presos políticos les llamaban las uvas, por mal nombre, ¿no? Ellos, los mismos esposos de estas mujeres, les llamaban Unión de Viejas Argüenderas, porque ellos no querían ser defendidos por ellas, porque pensaban que ellos iban a salir por las acciones guerrilleras, las acciones políticas de sus compañeros de armas. Pero pues eso no se daba, ¿no? Entonces ellas lo que pedían era que fueran reconocidos como presos por motivos políticos, porque las carencias y las condiciones de la prisión en esos momentos, principalmente en Lecumberri, eran muy duras y muy extremosas. Luego tenemos el Comité Nacional Pro Defensa de Presos Perseguidos y Desaparecidos, que luego se llamó Frente Nacional contra la Represión y después se llamó Eureka. Este surge en 1997. Luego está el Comité Nacional Independiente Pro Defensa de Presos Perseguidos, Exiliados y Desaparecidos por Motivos Políticos, CNI, eh, que en 1900, este surge en 1978 y después en 1998, 97, 98 cambia a FADEM-FEDEFAM. En 1985, el Comité Nacional Independiente se integra a la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, donde les decía al principio, yo fui secretario vocal de comunicaciones y que dejé de serlo hace año y medio, hace 2 años más o menos, no recuerdo bien las fechas. Hoy hay muchísimas organizaciones, hoy hay decenas de organizaciones o colectivas de familiares de personas desaparecidas en todo el territorio nacional. Insistimos, partimos de que es responsabilidad del Estado por acción, por omisión o por aquiescencia la seguridad de todas las personas en todo el territorio nacional. Después tenemos también que hubo un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y una recomendación para atender todos los casos de desapariciones forzadas de esos momentos, la 26-2001, y a través de esta se crea la Fiscalía Especializada para Crímenes del Pasado. Dentro de ese contexto también el caso de Rosendo Radilla, digamos, la parte más álgida de 1999 a 2001. Este caso me tocó a mí estar ahí presente también. De hecho, yo fui copeticionario junto con Tita Radilla ante la Comisión Interamericana y fue muy duro y muy complejo. Pues nosotros como FADEM teníamos muchos casos en los cuales pudiéramos meter materiales ante la Comisión Interamericana y meter muchas demandas, pero pues no teníamos nosotros, nunca tuvimos un abogado como AFADEM, nunca pudimos tener un abogado de planta, un médico de planta, un psicólogo de planta, y era un trabajo que hacíamos desde las propias víctimas, ¿no? Entonces, trabajamos allí con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, pero se nos pedía un solo caso, porque dentro del contexto de ellos era un caso sobre que se iba a llevar como litigio estratégico. Entonces, ellos tampoco tenían recursos, ni económicos ni humanos, entonces se dio nada más el caso de Rosendo Radilla Pacheco, y que el 15 de noviembre del 1 la Comisión Mexicana y la FADEN se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este caso, el 12 de octubre del 2005, la Comisión aprobó el informe de admisibilidad, el informe 6505. El 25 de junio del 2007, la Comisión adoptó el informe de fondo, el informe 6007, en el cual formuló determinadas recomendaciones para el Estado mexicano. La Comisión Interamericana consideró que no se habían cumplido esas recomendaciones y envía el caso a la Comisión
lo somete ya a la jurisdicción de la Corte Interamericana el 15 de marzo del 2008. La Corte Interamericana, después de oír a las partes, emite su sentencia el 23 de noviembre del 2009. Han habido alrededor de 8 excavaciones en el excuartel militar. Han estado el equipo argentino de antropología forense, el equipo peruano de antropología forense, el equipo guatemalteco, también ahora el equipo mexicano también de antropología forense, el EMAF, y pues no se ha encontrado un solo resto de una sola persona desaparecida en ese contexto en Atoyac de Álvarez. Insisto, son 850 detenidos desaparecidos de ese contexto a nivel nacional, de todo el territorio nacional, y 650 únicamente del estado de Guerrero. Son más de 400 de Atoyac de Álvarez. Pues después de eso, en términos generales, tenemos la en el 2006, guerra declarada por Calderón, guerra contra el narcotráfico. En el 2011 tenemos la reforma constitucional, que le llamamos Reforma Constitucional de Derechos Humanos. En el 2014, el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y en este momento, pues 120,000 personas detenidas, desaparecidas por particulares, como le queramos llamar, pero que nosotros consideramos que es el Estado mexicano el responsable de cada una de estas. Pues lo dejaría yo por el momento aquí, y si no hay, bueno, creo que pasaríamos a preguntas, o creo que se va a dar otro tema y luego Sí, pasaríamos a... Julio. Tú nos indicas, Edgar, Sí, compañero. muchísimas gracias, Julio. Gracias por todo este repaso. Además, creo que es importantísimo una radiografía general y creo que además retomando las experiencias de los diplomados anteriores y de otros especialistas, muchos familiares aquí lo han tomado cursos también y han tomado talleres sobre el tema de la desaparición y el incipiente acercamiento al análisis de contexto en México. Y tenemos que partir de algo fundamental. Este repaso histórico en tiempo y espacio nos da justamente parámetros y encuadre. Creo que eso es fundamental. Les ponía varios enlaces. Creo que son muy importantes que le puedan echar una mirada, una revisada sobre esto que nos viene además pues contextualizando, valga la redundancia, Julio, que yo le pedía y era importante que nos pusiera este repaso, al menos en el caso mexicano en términos generales y que si bien nos hacía un repaso además a nivel pues mundo, se puede decir, de lo que ha ocurrido al menos en los dos países europeos de referencia en el tema de la desaparición forzada, España en el franquismo y en la Alemania nazi, que además eh, pues tenemos esta referencia innegable de esta estrategia que bien nos decía Julio de la estrategia de noche y niebla, ¿no? De la Alemania nazi, que se retoma además como una estrategia potencial de contrainsurgencia en América Latina. Eso es fundamental. Muchos autores lo retoman y creo que eso es importantísimo en el estudio y en el análisis del contexto de cómo se dan las desapariciones en lo general y ya en lo particular y en lo local, en esto que él ha trabajado en el tema de Guerrero, que creo que es a donde podríamos acudir. Me llama mucho la atención y poderosamente me llama la atención estas cifras que nos menciona Julio sobre el tema de las desapariciones, al menos de lo que se conoce y se reconoce, de 850 personas a nivel país, 650 en Guerrero y 400 en Atoyac, ¿no? Tan solo 400 en Atoyac es una cifra muy alta, pero sobre todo con respecto a lo que se ha localizado porque yo ahí partiría de algo, Julio, y no sé si lo atacaste o yo me perdí de pronto, el tema de los vuelos de la muerte, ¿no? Que fueron tan mencionados también en los análisis que se hicieron en estas comisiones de verdad o en estas comisiones que se han intentado hacer sobre el tema histórico en México y que no hemos dilucidado suficiente, ¿no? Y que además son experiencias que se repiten en América Latina en este tema de los vuelos de la muerte, al menos en lo que respecta a la instrumentación del propio Estado o directamente del Estado, porque pues son las estructuras militares quienes posibilitan estos vuelos
y muy pocas veces son pues otras personas ahora, como se ha hecho y lo mencionabas bien, estas desapariciones tipificadas como por particulares, ¿no? Yo creo que sería ahí algo importante a resaltar. Y la otra es la política también internacional, ¿no? Desde los Estados Unidos, de esto que se ha instrumentado también como una doctrina de seguridad nacional, nos lo han dicho varios autores y varios ponentes también en el diplomado de América Latina, que se ha llevado a cabo en varios países, ¿no? En Uruguay, en Paraguay, en Argentina, en Chile, en Guatemala, y que además tiene estos paralelismos muy fuertes en México. El caso más emblemático, además de este de Rosendo Radilla que nos mencionas y que me parece también muy importante, que me gustaría que en un momento más, si entramos a las preguntas y respuestas, podamos retomar, es el caso de Ayotzinapa, el caso de los estudiantes de Iguala, que me parece además despeluznante, aberrante, de tanta información y tanta evidencia, y no ha habido resoluciones ni ha habido condenas, pues ahora sí que sustantivas, ¿no? Que lleven por lo menos al reconocimiento de los autores intelectuales y materiales de estas desapariciones y en torno a la localización e identificación de las personas que fueron desaparecidas, porque ni siquiera hasta eso hemos podido lograr como país después de más de 10 años en esta pues diría otra vez, espeluznante desaparición de más de 43 personas, ¿no? Con tanta evidencia y con tantos indicios, ¿no? Un análisis además hecho por el Grupo Internacional de Expertos Independientes, un análisis que se ha hecho por diversas organizaciones también que han apoyado, tú mencionabas al EMAF, también han estado participando, el equipo argentino que participó directamente en esta indagatorias, en estas investigaciones en Ayotzinapa, en Iguala, y que me parece además importante cuando tú sitúas Guerrero, ¿no? Guerrero es además paradigmático en México en el tema de la desaparición forzada y que ahí es donde creo que podríamos acentuar. Entonces, pues abrimos las preguntas y participaciones. No sé quién quiera comenzar, por favor. Anímense, es 2025. Adelante, Julio, por favor. Sí, sobre los vuelos de la muerte, hay bueno, a mí me tocó, como estuve yo también dentro de todos los expedientes en la Fiscalía Especial para Crímenes del Pasado, me tocó leer un expediente en el cual en ese momento se llamaba Incoación a Costa Chaparro y Quirós Hermosillo. Y ahí narran algunos testigos cómo es que tenían ahí una serie de personas vendadas y amarradas de pies y manos y les decían que ya iban a salir libres y los decían y los sentaban en un banquito. En ese banquito les ponían una pistola en la nuca, les disparaban y caían y ya los metían a un costal y luego los subían a un avión Araba, un avión de fabricación israelí, y luego ya los metían y se iban rumbo al mar, principalmente en las noches salían y los tiraban en el mar. En algún momento, los primeros vuelos de la muerte, a las primeras personas que arrojaron, llegaron a salir en algunas costas y los restos se supondría que fueron enterrados en el Panteón de las Cruces en Acapulco, a la entrada de Acapulco. Y luego ya fueron perfeccionando las técnicas y ya los aventaban más mar adentro. Entonces ya no se sabe nada de ellos, ¿no? Ya hace algunos meses salió una lista en la cual también hubo mucha polémica de si era verdad, si era falsa, y hay mucho de verdad, pero también hay algunas falsedades en eso, ¿no? Pero ese es parte de ese contextito de los vuelos de la muerte y nosotros creemos que los primeros vuelos de la muerte de toda América Latina, antes de las de Argentina, se dieron aquí, en México, como un laboratorio. Aquí se aplicaron porque ya los militares mexicanos ya eran entrenados en la Escuela de las Américas y la escuela francesa entrenó a los argentinos y se iban aplicando allá también, ¿no? Igual que se aplicó en
en otras partes de Asia, ¿no? Oye, Julio, ¿nos podrías ampliar un poco más de información para quienes no conocen quién era Costa, Chaparro y Hermosillo, por favor? Y, eh, Acosta Chaparro, Miguel Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo fueron dos generales del ejército mexicano. Uno de ellos fue primero agente de tránsito en Acapulco y luego ya fue ascendiendo por su criminalidad, por su alta capacidad sanguinaria. Fueron ascendiendo, fueron entrenados en la Escuela de las Américas y fueron los especialistas, los encargados de esa parte de aplicar el terror en contra de los grupos políticos allá en el estado de Guerrero. Los dos fueron enjuiciados por narcotráfico, no fueron enjuiciados por desaparición, fueron enjuiciados por narcotráfico y finalmente fueron exonerados, fueron condecorados por servicios a la patria y salieron libres. Bueno, Acosta Chaparro murió ahí en su celda, pero Miguel Nazarado y Acosta Chaparro sí salieron libres. Y bueno, ahí son varios personajes, ¿no? Pero dentro de ellos son de los más emblemáticos. Hay un librito que escribió Enrique González Ruiz, un cuentito. Déjenme buscarlo y luego te lo envío para que se los haga llegar. Y él narra, tiene esa capacidad, ¿no? De narrarlo, de tomar el hilo y narrar toda esa experiencia. Es un cuentito como de 20 páginas que son hechos por otros grupos también y que pues narran eso específicamente, ¿no? Otra cosa también importante que no les dije, pero que ya dentro del contexto actual, esta Comisión de la Verdad que fue creada por Andrés Manuel López Obrador, esta Comisión de la Verdad que entregó su informe hace unos meses también, pero que no ha llegado a nada. Tomaron testimonios por todos lados, tomaron testimonios de lo que fue ese periodo de terrorismo de Estado y que igual como el informe de la Fiscalía Especializada para Crímenes del Pasado, que fue desaparecida de un plumazo por la Fiscalía General de la República en el 2004, esta Comisión de la Verdad termina su mandato, pero igual no llega a nada. Y en el informe que queda en la Secretaría de Gobernación, también fue rasurados todos los datos y dejan un mengue, una situación muy pequeña, ¿no? De lo que, de lo que fue la real investigación. Ya en este caso, algunos de los investigadores también su informe fue dado públicamente y también si quieren se los podemos proporcionar. Tienen muchísimo material. Son cientos de hojas, ¿no? Pero son muy interesantes leerlos de todo ese periodo de 70 años de represión que tuvimos de los gobiernos priistas principalmente, luego los panistas, pero no se queda fuera este régimen que tenemos actualmente, que nosotros decimos también que es el mismo estado que viene desde los años 20, el mismo estado nada más remasterizado. Si una manita de gato le dan, tenemos ahora un gobierno redistributivo, pero con otras características, pero dentro del mismo sistema, la misma estructura de gobierno que tenemos desde hace 70 años, ¿no? En México. Marta y luego Dora, por favor. Adelante, Marta. Buenos días a todos. Marta de acá de Familias Unidas Piedras Negras. Pues lamentablemente seguimos en que el gobierno quiere hacer volver a desaparecer a nuestros desaparecidos. Estamos hablando en este caso de Ayotzinapa, obviamente, y por acá en Piedras Negras, pues se ha hecho realmente con la desaparición de los 300 de Allende y los del penal del Cerezo de Piedras Negras. ¿Por qué? Porque pues reconocen exactamente todas las acciones dentro de lo que ha sido la desaparición por las delincuencias, aún con recomendaciones del comité, pero aún así las investigaciones siguen muy austeras y sin llegar a ninguna diligencia para pues enjuiciar a ninguna persona, obviamente, y pues sin encontrar a ninguna de las personas que están desaparecidas. Y como lo menciona aquí el licenciado Julio, se crearon las comisiones de la verdad a raíz de los casos de Ayotzinapa y pues acá en Piedras Negras por el caso Allende. Incluso pues acá estuvo Encinas
con las comisiones de la verdad Carla Quintana, ya estuvieron por acá. Hubo una recomendación por parte del gobernador saliente que acaba de salir, Riquelme, porque se lo pidió ahí el comité, pero se quedó en stand-by. Entonces, pues seguimos y seguiremos mientras ellos como gobierno no acepten toda la responsabilidad de todas las personas que están involucradas como autoridades, como lo menciona Julio, por omisión, participación y por aquiescencia. Entonces, desde ahí, pues, estamos queriendo que, como nosotros como familiares, reconozcan el gobierno realmente todas las situaciones, desde las participaciones de todas las autoridades involucradas. Gracias. Gracias, Marta. Ni qué bueno que retomas además este otro caso emblemático que debería ser también de mucho escándalo porque son desapariciones masivas, la de Allende y además una época de terror que vivió Coahuila muy fuerte, ¿no? Entonces creo que además esta investigación para quienes no están pues empapados del tema en otros países, hay una investigación del Colegio de México, también con Sergio Aguayo y otros investigadores que retoman justamente cómo ocurrieron estas desapariciones masivas con la aquiescencia del Estado, ¿no? Es importantísimo que puedan darle una leída a ese contexto en Coahuila, porque es muy fuerte y también pues es emblemático de cómo se ha ido pues gestando este tipo de desapariciones. Dora, por favor. Hola, una disculpa, siempre es un poco complicado para mí la señal y el audio, pero parece que sí me escuchan, ¿verdad? Sí, te vimos bien. Oh, súper, súper. Bueno, pues más que nada, yo quisiera saludar a Julio. Yo creo que Julio conoce desde hace mucho tiempo el contexto de nuestro país y creo que es importante la referencia que hace que los colectivos de lucha por los desaparecidos desde los años 70, 60, surgidos durante la ahora llamada Guerra Sucia o que mal llamada de alguna otra forma, pues siguen siendo un referente fundamental en la actualidad, ¿no? Y pues por varias razones, su experiencia y acciones sentaron las bases de las estrategias narrativas y formas de resistencia que aún inspiran a muchas familias y organizaciones, entre ellas nosotros. COFADEM tuvo un referente político y una formación política respecto a esto. Y bueno, pues en el país me parece sumamente necesario que podamos reconocer esta parte y que podamos eh, poder considerar todo lo que ellos nos pudieron aportar, porque estos colectivos, ahora a estos movimientos contemporáneos, pues nos dan esa visibilización del problema. Ellos fueron los primeros en denunciar las desapariciones como una práctica sistemática y esto pues sienta las bases de las luchas actuales. También ellos fueron modelos de organización que inspiraron a muchos colectivos con sus estrategias de incidencia política y movilización social. Y sobre todo nosotros, el legado de memoria, la persistencia de estas organizaciones, pues nos ha mm, garantizado de alguna forma, no sé si esté bien dicho, que las desapariciones de la Guerra Sucia no fueron olvidadas o que no son olvidadas y se conectan con las desapariciones actuales. Entonces, agradezco esta aportación y que ustedes también den este espacio para que muchos otros puedan conocer esta parte, ¿no? Gracias por la escucha. Gracias, Dora. Alejandra, por favor, y si quieren devolvemos a Julio. Alejandra, por favor. Hola, buenos días, o buenas tardes o buenas noches, dependiendo donde se encuentren los compañeros. Me disculpo de antemano por no prender la cámara, pero está un poquito inestable mi señal y a veces se me ha congelado cuando prendo cámara. Sí, mira, a mí también yo quería aportar sobre la situación que vivimos en Nayarit. Nosotros también hemos trabajado arduamente como familiares de personas desaparecidos. Incluso por ahí vi que el maestro Edgar subió el análisis de contexto de Nayarit en el 2021, me parece que fue que se lanzó, 2021, por ahí lo estuvimos trabajando mucho tiempo. eh, Sin embargo, se ordenó bajarlo de forma pública, más no eliminarlo. O sea, sigue estando vigente. Solo se ordenó por un juez
que dio el fallo a uno de los a probables responsables de las desapariciones en el estado de Nayarit, que porque atentaba contra sus derechos humanos, ¿no? Entonces, pero dije, ¿dónde están todos los derechos humanos de las familias y de las personas desaparecidas? Pero sí quiero decir que aunque participé en de forma activa en este análisis de contexto junto con otros compañeros, hubo algo que siempre se quedó como en un sabor agridulce, en que yo siempre empujaba en que la estructura criminal no estaba completa, porque yo sentía que se había sacado al principal ente participativo, que es la Fiscalía General del Estado, ¿no? O sea, yo sentía como que ahí le faltaba, y siempre fue mi insistencia, como que sentí que la CNB no se animó a poner el dedo en la llaga, en ese andamiaje principal, porque pues la estructura criminal de ahí partía, ¿no? Desde ahí partía. Entonces sí creo que se pueden dar una idea de lo que sucedió en el estado de Nayarit con este análisis de contexto, pero que aún así siento que le faltó sigo empujando, ¿no? Y que también de otro lado viene con el tema que Julio Mata ahorita hablaba y que me tocó mucho el dedo en la herida, que es la cuestión de la criminalización, ¿no? Que si bien es cierto, cuando se vienen los análisis de contexto, tanto de búsqueda como de investigación, que son diferentes, porque algo así me peleaba en aquel entonces, la CNB, no, es que nosotros somos de búsqueda, no de investigación. Sí, pero estás hablando de un análisis de contexto completo, ¿no? En el cual sí tienes que abordar estos temas. No puedes, hablar de un análisis de contexto sacando al personaje principal de la historia. Y el personaje principal de la historia, pues, que se sabe, era la Fiscalía General del Estado de Nayarit, de este tiempo, que fue del 2017, época de terror y de infierno, pero también en esta delgada línea entre criminalizar a los desaparecidos, no etiquetarlos, porque propiamente parecía que luego los culpaban a ellos de haber desaparecido, como que si ellos fueron ustedes los culpables, ¿no? Por eso se desaparecieron, y lo dejaron ver como una guerra, pues, entre ellos mismos, que es parte verdad, pero no es la verdad fundamental que se trataba, ¿no? Entonces, pues, bueno, así fue lanzado, y yo quiero, decir de forma personal en lo que es mi experiencia, que de hecho este es uno de los objetivos que nos hemos planteado como colectivo en el 2025, que es seguir nuestras diligencias o nuestra militancia hacia el objetivo que es la población en general, la sociedad en general, porque luchar con este estigma, con esta etiquetación de que en algo andaban, de que algo hacían, como diciendo mismo, o sea, culpando al desaparecido por desaparecer, ¿no? O sea, como este sistema de terror para silenciar a aquellos que pensamos diferente, o por aquellos que tenemos, pues, sed de justicia. Justicia, pues, no sé si la va a haber, pero sí queremos verdad. Entonces, creo que es el mejor artimaña. Yo creo que es la arma letal más potente que han tenido en el tema de la desaparición forzada, es en mantener a la población con este estigma, ¿no? De normalización, porque creo que con esta forma han trabajado la normalización de que la gente acepte la desaparición forzada y no alce las voces, porque cuando la sociedad completa entienda y comprenda la responsabilidad que tenemos en un conjunto, entonces yo creo que en ese momento podremos bajar la desaparición y por qué no llegar a la no repetición, ¿no? A que esto no siga sucediendo, porque a la sociedad se le sigue inyectando estas ideas de que en algo andaban, como una forma también de cubrir la ineptitud de las autoridades, de que esto se les salió de las manos. Bien lo decía Julio, ¿no? Que viene desde la guerra sucia, de la forma de represión económica, política, social, pero de esta forma de seguir teniendo este estigma hacia la desaparición, es una forma de justificar el trabajo, es una forma de justificar que está bien, y le han implantado esa idea a la sociedad de que está bien el desaparecer, y no en que es un delito, como lo decíamos, con permanencia, ¿no? Y que sigue. Sí, de hecho, en este momento que yo estoy hablando, cientos de personas desaparecidas, se les sigue continuando el delito, porque mientras no se presente en vida, o si no se sepa su paradero, es un delito continuado, segundo a segundo, hora a hora, y sobre todo los delitos que siguen desprendiéndose de la desaparición forzada. La responsabilidad de los MPs creo que le dio en el clavo, porque
Muchas de las veces somos los familiares los que, bien decía usted, doctor, nos capacitamos, tenemos que ir a aprender para poder ir a saber a dónde van nuestras exigencias, ir a decir, oye, te falta el análisis de contexto, oye, te falta el análisis de investigación, ¿no? Que también las fiscalías hoy en día se han escudado mucho en las creaciones de las comisiones de búsqueda, porque le han delegado como el completo a la búsqueda, pero sabiendo que búsqueda es administrativo, no tiene como un marco jurídico o algo más allá. O sea, ellos no pueden hacer órdenes de cateo, ellos no pueden hacer geolocalizaciones, ellos no pueden hacer muchas otras cosas que Fiscalía sí puede. Y que lo que cambió fue la forma técnica, no las responsabilidades. Y creo que de ahí también ha habido esta confusión entre que también las fiscalías pues han hecho como para deslindarse de su responsabilidad y que muchos CMPs pues desgastan tiempo, recursos que pudieran hacer, ¿no? De hecho, yo tengo pues la experiencia de que ahora que desaparecen en desapariciones de actuales, o sea, cuando me llega un familiar pidiendo apoyo, que son recientes, hoy pues sí tenemos un poco avance, pero también llega un momento en el que se estanca, ¿no? Cuando uno les da información es que, oye, pero ¿por qué quieres ir allí? O sea, un dato, no es que tengamos que dar datos, no es que tengamos que dar información, es que se tiene que hacer la búsqueda, cercana, ¿no? De atención de emergencia primaria para poder localizar en sus mayores índices a personas con vida, no sin ella, ¿no? Entonces, creo que la responsabilidad de los MPs, ahí también tendríamos mucho que ahondar, en picar ahí también, ¿no? Con estos temas, con cómo llevan los MP, también cómo solicitan las cosas, porque nosotros tuvimos la experiencia de que jueces nos negaban las sábanas de llamadas o nos negaban alguna información porque no iban debidamente fundamentadas o no le daban el conocimiento al juez y pues el juez nos respondía que estaban invadiendo, ¿no? La privacidad o de la persona, ¿no? No se le especificaba al juez que la persona estaba en riesgo, bien lo decía Julio, se tiene que decir, ¿no? Que la persona ya está dentro de un hecho delictivo, ya es desaparición forzada, tú compruébame lo contrario, ¿no? Y quiero cerrar con la parte que él comentaba, que me quedó mucho y creo que se lo voy a robar para bajarlo a los familiares. Es un sentir muy propio que me vi muy identificada con la frase que dijo, nada es suficiente. No hay entierro del familiar, pero tampoco hay una certeza de que viva, ¿verdad? La culpa que se vive por lo que no se hizo, yo la aumentaría por lo que estamos haciendo y con lo que se roda por lo que falta por hacer. Porque el trabajo impuesto hacia las familias, que muy es cierto, lo hacemos desde el derecho de la participación, aún así la obligación del Estado no lo debe de olvidar. La obligación del Estado está en localizarlos. Y mientras esto no suceda, claro que hay omisión, claro que hay acción, claro que hay participación y claro que todo es una desaparición forzada. Y como familiares sí vivimos en esta culpa, ¿no? Eterna, porque nos enfocamos y yo lo vuelvo a decir, no hay nada, ni nada, ni nadie más interesante que la persona que se busca. No hay nada, ni nada que nos aleje de la búsqueda, pero que también esto nos genera culpa por dejar atrás a todos aquellos que tenemos, ¿no? Que nos enfocamos en este dolor por el que nos falta, pero también abandonamos a muchos que tenemos y por lo que no hicimos en el momento, ¿no? Por todo aquello que no conocíamos, por todo aquello que no reaccionamos o por las veces que quedamos callados por temor y por lo que nos falta por hacer, que es colosal. Es colosal lo que nos falta por hacer y yo creo que este objetivo es seguir formando e informando a la población en general. Creo que ahí está ese público cautivo, esa que es quien conoce y sabe todo. Pero para que podamos, dijera yo, conquistarlos, hay que luchar con este estigma, ¿no? Este estigma de la normalización equivocada del Estado en hacerles creer que lo merecían. Nada ni nadie merece ser desaparecido y nada justifica una desaparición. Gracias. Gracias, Alejandra. No, y desde luego yo creo que pues no está equivocada, está acertada en términos de su lógica. Yo creo que eso es importantísimo acentuarlo. Invisibilizar es la lógica, ¿no? La estrategia es siempre, y digo, aquí voy a hacer un pequeño anuncio. En la tesis de maestría yo me enfocaba a la estrategia política de comunicación del Estado y básicamente se enfoca en dos ejes, ¿no?
que es la incomunicación de las personas y del entorno de la desaparición. Por supuesto, de las personas que están denunciando, las víctimas que denuncian una desaparición, es el primer eje fundamental: incomunicar, aislar del resto, criminalizar, como bien dices, estigmatizar, para pues desprenderlo de su entorno, ¿no? Lo han platicado muchas familias durante muchos años, de cómo incluso el tejido social, su tejido familiar se desmorona, ¿no? Ante el miedo, ante el estigma, ante muchas cosas, y no solamente en el tejido que pueda ser de la familia extensiva, ¿no? La propia familia nuclear. Se han roto las familias, ¿no? Se rompen cuando se busca a una persona desaparecida, por supuesto, cuando se trata de una desaparición forzada de tipo político, incluso de estas personas que han participado y que además no debiera ser ni siquiera, pero ni por mucho, una limitante el que participen o hayan participado de una actividad política o política militar, de guerrilla, o de pronto que hayan estado en lo que haya sido. O sea, no hay ni una limitante nunca para buscar a una persona desaparecida. Es un crimen, punto, se acabó. El otro punto, además importantísimo y que no hay que dejar de tomar en cuenta, es la desinformación. Y la desinformación es también una estrategia de Estado. Desinformar además con elementos verosímiles, parecidos o que se intentan ser parecidos a una verdad, ¿no? Esta simulación de la cual nos habla Julio, de estas muchas comisiones de la verdad que no terminan de llegar al fondo. Y creo que eso es lo que impide que esto termine, ¿no? Esta situación de la no repetición tiene que ver mucho con esta simulación. Cuando no se logra llegar a ese análisis histórico, a atar cabos, a llevar a responsables, a que estas personas, incluso como nos decía, estos generales hayan sido absueltos, esto es fundamental para que la impunidad se perpetúe, ¿no? Entonces, ahí hay que reflexionarlo también para llevar a cabo este análisis. Esto que mencionabas también, Alejandra, me parece, pero es muy, muy preciso. ¿Hasta dónde se atreven las comisiones, por ejemplo, en el caso de la Comisión Nacional de Búsqueda, a señalar a una fiscalía, cuando había responsabilidad hasta años después que es señalada y que entonces ese fiscal es acusado de narcotráfico y entonces ya es llevado a la extradición, ¿no? Entonces ahí sí, de pronto se sale ya de control esto que estamos viendo como algo posible denunciar, ¿no? No solo de denunciar, sino de enunciar socialmente. Y eso creo que me parece muy valiente de lo que hacen ustedes allá en Nayarit, Alejandra, porque además en un lugar tan pequeño, pues es muy, muy relevante. Esto que ya nos decía Dora también del contexto histórico que han hecho y de ese además trabajo político que creo que también lleva una corresponsabilidad social. Eso a mí me parece también importantísimo para atacar estos análisis. Roberto, por favor, y luego ya damos paso a Julio. Sí, muy buenas tardes con todos. Sí, justo quiero preguntar, Se te apagó tu micrófono, Roberto. perdón, sí quería consultar acerca del papel eh, político que pueden tener las organizaciones de familiares de personas desaparecidas. Tuve en estos últimos días un choque, ¿no? Y, bueno, para que sepa Julio, yo no tengo un familiar de personas, no tengo un familiar desaparecido, sino soy perito, antropólogo forense y me dedico al tema de desaparición aquí en el Ecuador. Em, bueno, quería yo limpiar el tema de la base de datos me contacté con las dos organizaciones de familiares de personas desaparecidas para saber quiénes tenían registrado y quiénes faltaban un registro para la búsqueda en restos óseos y cadáveres no identificados a nivel nacional. Este pedido lo hice a Fiscalía y Fiscalía me bajó y me desinfló rotundamente por el hecho de que ellos, dicen ellos, Fiscalía y el Estado en general no trabaja con
organizaciones de personas desaparecidas, sino porque, según ellos, violenta el principio de igualdad eh, que deben tener todas las personas, ¿no? Entonces, igualdad entendería yo porque si tú estás afiliado a una organización y tendrías alguna ventaja, pero no sé, algo entiendo, pero no comparto para nada. Y es eso lo que hablaba en su exposición, tema de la lógica del Estado, de atomizar, de dividir a la gente y obviamente eh, no lograr que hayan estos cambios, ¿no? Entonces quisiera que igual tengas un comentario acerca de hasta dónde puede llegar, hasta qué papel puede desempeñar idealmente estas organizaciones, cómo poder realizar un esquema de lucha y sobre todo cómo poder compenetrar en la lógica del Estado y cómo poder cambiar estas situaciones. Adelante, Julio. Este, pues es una muy buena pregunta, ¿eh? Pero yo creo que en ese contexto es en el cual nos encontramos en la mayoría de los lugares y con la mayoría de los colectivos. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿No? Por ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo con la colectiva Memoria, Verdad y Justicia es exactamente, le decimos nosotros, visibilización de la problemática en torno a la desaparición de personas. Y algo que estamos haciendo es el tomar las plazas públicas y poner fotografías por todos lados de los desaparecidos. Si nos quieren acallar o si quieren acallar a las víctimas, ahora víctimas directas, víctimas indirectas, pues tenemos que alzar la voz por ellas y por nosotros mismos, para que no se siga repitiendo, para evitar seguir ese esquema que nos quieren marcar y hacer que la población se dé cuenta de lo que está pasando. ¿Sí? Que la población evite hacer, poner el estigma o seguir estigmatizando a la persona desaparecida, seguir estigmatizando a los familiares de los desaparecidos, incluso las compañeras salen a botear ahí mismo en las plazas y se toman árboles en diferentes zonas y para poner fotografías. Por ejemplo, ahorita hicieron una búsqueda en vida en Costa Grande, en toda la parte de Costa Grande. No se había hecho nunca. Y entonces las compañeras fueron a cada uno de los municipios desde Acapulco hasta Zihuatanejo, y en cada municipio llegaban al Zócalo y en los arbolitos de Navidad colgaban las fotografías de los desaparecidos. En algún lugar les decían que no hicieran eso porque iban a espantar a la población. Y decíamos, bueno, pues si todos estamos espantados de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces se insistió y se permitió y todo, pero en cada localidad se pusieron fotografías en triangulito, se ponen en triángulo y el aire las mueve y les da vueltas, ¿no? Y les da esa sensación de vida, de movimiento, y ahí se quedan hasta que quiten el árbol de Navidad, ¿no? Y se ponen, no sé, 50, 100, 200 fotografías, pero en cada ayuntamiento. Y para nosotros también es el tomar las plazas públicas, ¿sí? Y con eso pensamos que estamos de alguna manera rompiendo con esa dinámica que nos quieren imponer de silenciamiento, de invisibilización. Y lo estamos haciendo ahorita formalmente. En Acapulco tenemos ya 33 exposiciones mensuales que hacemos. En Chilpancingo tenemos 13 exposiciones, o sea, 33 meses y en Acapulco y 13 meses en Chilpancingo, mes con mes, mes con mes, mes con mes. Y aparte, la gente se va dando cuenta que ahí es un lugar de referencia, y la gente va llegando a entregarnos más fotografías de gente nueva que no han encontrado, se vinculan con los familiares, ahí se desayuna, ahí se come, la gente va llevando cosas y la gente se va fortaleciendo ahí poco a poquito, ¿no? Lo mismo estamos empezando a hacer en algún lugar de Veracruz también. Y esto también es parte de la actividad
de, de, de tejer nuevamente socialmente, ¿no? Y creemos que pues vamos con esos resultados y pues va bien, pensamos que es un aporte, un granito de arena en torno a la lucha contra la desaparición de personas, ¿no? Algo concreto o algo más específico que hacer, yo creo que se tendrá que ver en cada uno de las regiones, ¿no? El insistir con todas las medidas de apoyo que tienen que dar las comisiones de búsqueda, los materiales que tienen que entregarle a los familiares, el salir de búsqueda en vida, búsqueda en campo. Te comentaba, Edgar, que el año antepasado encontramos 7 fosas en unos cerros, en el Veladero, 7 fosas y encontramos 17 cuerpos en esos lugares. Algunos no tenían más de un año de los cuerpos de haber llegado a esas fosas, ¿no? Y otros tenían 2 meses, un mes de estar ahí, ¿no? Entonces y y los reportes nos llega por la misma gente, se ponen buzones donde la gente anónimamente nos dice dónde podemos ir a buscar. Por ejemplo, ahorita tenemos 2 lugares que nos acaban de decir que podemos ir a buscar y que ahí hay algo, porque la gente ha visto que hay gente que desapareció y otras gentes cavaron por ahí, ¿no? Entonces, dentro de la misma gente se van dando formas de lucha. Es cuestión de estar al pendiente, ir organizando, ir tejiendo con ellos mismos cosas para ir afrontando todo este fenómeno, ¿no? Que nos viene ocurriendo. Y también, Roberto, yo no soy familiar de desaparecido, ¿no? Yo me vinculo a estas luchas porque fui perseguido por motivos políticos. Yo participaba en movimientos en los 80s, tuve un intento bueno, secuestran a mi hermano, la policía política, se lo lleva para ubicar mi casa. Yo trabajaba en el INEA, mi casa era pública, ahí llegaban muchas compañeras y compañeros, pero sin embargo lo que veíamos era que me querían ya crear un expediente de otras cosas, me acusaban de pertenecer decían ellos, a un grupo terrorista, secuestran a mi hermano, afortunadamente después se le encuentra también, y no logran dar conmigo y me empiezo a esconder del 90 al 96. En el 96 es que me integra en ese momento se llamaba Comité Nacional Independiente, pro defensa de presos perseguidos, exiliados y desaparecidos por motivos políticos, y ellos me piden que me integre a ellos 2 o 3 meses a trabajar y me presentarían en una conferencia de prensa y me presentan exactamente el 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido, en el Teatro del Pueblo, ahí en la Ciudad de México, en la calle de Venezuela, y yo como maestro de ceremonias. Y así es como yo llego al tema y a partir de ahí, pues me empiezo yo a trabajar el tema, ¿no? Y pues hasta ahorita seguimos en esa situación, ¿no? Alrededor de 20 y tantos años con esto, ¿no? Y, y era esa aclaración también, ¿no? Yo no soy familiar de desaparecido, con todo respeto, no quiero ser un familiar de desaparecido, no quiero tener una persona cercana a desaparecida, pero pone uno toda, pues toda la vida, todos los esfuerzos en luchar contra este crimen, ¿no? Contra este crimen atroz que de verdad a mí me tocó vivir muchos años allá en la Sierra de Guerrero, allá con los familiares de los desaparecidos de los años 70, sí es tremendo. Y ahora con los colectivos, con las colectivas con las que trabajamos, pues sigue siendo aterrador lo que pasa y a cada una de las familias, como lo decía ya Marta, ¿no? Cómo se van desintegrando, como lo decías tú también, Edgar, cómo se van desintegrando cada una de las familias, el núcleo inicial, bueno, el papá, mamá, hermanos, luego los tíos, que se dejan de hablar por miedo, aíslan a la familia. El Estado va logrando sus objetivos, ¿no? Entonces, para nosotros también es tejer nuevamente, ¿no? Tomar las plazas públicas, renombrar el miedo, renombrar lo que estamos haciendo, renombrar las plazas, nombrar a los desaparecidos, le llaman las compañías pase de lista. Se grita el nombre del desaparecido y,
y el presente aquí siempre, ¿no? Y cositas así. El escribirle cartas a los desaparecidos en el árbol de la esperanza. No sé, la gente va inventando cosas, va creando, pero es hacer, hacer, hacer para que no se nos olvide y estar recordando constantemente que ahí hay un tema que no se está tocando, que no se está, en este caso, dando los recursos suficientes para la investigación, para la prevención, no hay criminales, exactamente como decía Marta, no hay gente sentenciada por desaparición forzada. No, son mínimos lo que ha podido ser en Tamaulipas, uno que otro soldados marinos por desapariciones, algún grupo que ha logrado eso, también acá por el Pacífico, en Nayarit, creo también, una o dos personas por desaparición forzada, pero de todos los 120,000 personas desaparecidas, dos, tres son los criminales que han logrado ser llevados a juicio, ¿no? Sí. Gracias, Julio. Sí, yo quisiera acentuar en esto que menciona Roberto, porque pues como defensa de las autoridades allá en el Ecuador, no sé, no conozco a profundidad el marco jurídico, pero sí sé que los tratados internacionales han sido firmados, al menos en otros gobiernos o en otras temporalidades, también por Ecuador. Y creo que Ecuador forma parte de esa comunidad internacional, al menos que yo sepa, no sé si ya no estará en la OEA o adscrito incluso a los tratados y a las firmas de las leyes internacionales del sistema americano. Pero lo que sí creo es que el principio pro persona tiene que imperar. Ellos alegan, y me pareció muy interesante ahorita que mencionabas este principio de igualdad. Creo que se equivocan porque, o por lo menos no se equivocan, sino que aparentan llevarlo por ahí, pero tenemos que recordar los principios también rectores para la búsqueda de personas desaparecidas que impulsa el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, y que eso además pues implica la máxima protección. El nivel de vulnerabilidad de una víctima de desaparición, entiéndase a los familiares, porque pues son víctimas, y ya lo hemos tenido esa discusión con muchos también especialistas acá. Todos son víctimas. Víctima, la primera víctima es quien desaparece, pero también es víctima la familia, ¿no? Y siempre se ha tratado de catalogar como en dos escalas, la víctima directa y la víctima indirecta. Y pues ahí también hay como esa discusión de decir, pues todas las víctimas, toda la familia y la persona desaparecida son víctimas y tienen que ser víctimas de primer orden. Y entonces, cuando se observa esto, al pensar en la máxima protección y en el principio rector, bueno, los principios, la búsqueda de persona debe iniciar por la búsqueda en vida, por la presunción de vida, la primera parte, la búsqueda debe respetar la dignidad humana. Ahí como que no se está respetando la dignidad humana cuando se está hablando de igualdad, puesto que es múltiples vulnerabilidades las que tiene de desventaja y que no hay ninguna igualdad ahí con respecto a otras víctimas o con respecto al trato con otras víctimas, en el caso de las víctimas de desaparición. Luego, cuando se debe regir por una política pública, pues aún más debe acentuarse esa máxima protección. Y luego lo que me parece fundamental, el principio 4, y aquí se los voy a dejar de todas maneras para que le puedan echar un vistazo. Hay pequeños manuales que se han impulsado en América Latina y en México sobre estos principios rectores, el enfoque diferencial. Y ese es clave. El enfoque diferencial marca justamente la diferencia del trato que se le debe dar a una víctima de desaparición. Sin el enfoque diferencial, entonces dejamos descubiertos los derechos de las personas como familiares que deben buscar a sus seres queridos en condiciones desiguales, en condiciones contrarias a este principio de igualdad que realmente pues no debería estar ahí. Si lo que se marca es la colectividad o el que esté participando en una colectividad, al contrario, lo que se busca, como dice Julio, es fortalecerles, dotarles de herramientas, de mecanismos para acceder a la justicia, y yo creo que habría que discutirlo. Independientemente del marco jurídico, yo creo que esa discusión tiene que llevarse a cabo. Me parece fundamental que haya funcionarios, funcionarias como tú, que puedan poner
en la mesa la discusión de estos parámetros y que podamos incluso ampliarlos, porque en México, por ejemplo, el juicio de amparo ha sido fundamental para llegar a la búsqueda o impulsar la búsqueda de muchas de estas personas que han desaparecido por motivos políticos, y no así por otro tipo de motivos que definitivamente pues, coincido con Julio. O sea, todas las desapariciones son forzadas hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, el Estado pues se ha allegado de esta posibilidad de diferenciar, ¿no? Los que son desaparecidos de tipo político y los que son desaparecidos por particulares. Por particulares, pero con la quiesencia del Estado. Tan solo decir que en las últimas semanas tuvimos noticia en México, en el estado de Chiapas, de la colusión o una colusión más de autoridades que están participando en desapariciones forzadas en frontera con Malapa, y que eso nos demuestra esa coparticipación del Estado en muchas formas hasta que ya revienta, ¿no? Como nos decía también Alejandra en el estado de Nayarit, hasta que ya se desborda y entonces pues ya es imposible tapar mucho más esta forma de posibilitar de participar o de participar directamente en las desapariciones, y que debiera implicarnos además en la reflexión. ¿Por qué el análisis de contexto en todo esto que nos plantea Julio es importantísimo? Sin análisis de contexto no hay un plan de investigación, y eso es lo que hay que exigirle al Ministerio Público. El Ministerio Público no puede actuar sin un análisis de contexto, pero lamentablemente no hay análisis de contexto si no hay una especialización, dicen muchas veces las fiscalías, y lamentablemente la mayoría de los ministerios públicos no tienen esa capacitación. Entonces, ahí es el factor clave de personas como Julio, de estos colectivos, de estos grupos de familiares que conocen los contextos locales y que pueden dar información incluso de primera mano a las autoridades, y que en muchos casos y muchísimos casos son quienes acercan los indicios para una buena investigación. Yo creo que por ahí habría que reflexionar, y al menos en esto sí me dejaste pensando, Roberto, de esta información que tenemos, de allegarla, y la plaza pública es fundamental. Yo creo que ahí sí le retomaría también a Julio este eco que hace de la plaza pública, porque es ahí donde se allegan de información otros familiares en la parte jurídica, por ejemplo, y en estas cuestiones que pues del día a día conocen mejor que nadie las familias. Marta, por favor, si quieres retomar. Gracias, Edgar. Mucho gusto, Roberto. Mil disculpas por no prender mi cámara, pero pues si la prendo también no me escuchan bien. Este, retomando esto que comenta Roberto, ¿verdad? Lamentablemente, pues por acá en el norte, yo estoy acá en Piedras Negras. Nosotros como colectivamente somos ahora sí como que una piedrita para las autoridades, porque desde que se inició la asociación nosotros siempre hemos evidenciado todos los malos actos que hace directamente la autoridad, como es Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública por acá, por el norte. Siempre lo hemos hecho combatiendo, ¿verdad?, sus malos actos en presencia, exigiéndoles en el momento que desaparecen, alguna notificación que tenemos de desaparición, nosotros buscamos en vida y en restos. En el momento que se acerca la familia a nosotros, directamente nos hacen mención de que alguna autoridad fue quien se llevó a su familiar. Nosotros buscamos en todas las dependencias de las autoridades, tanto en Fiscalía directamente y en la Secretaría de Seguridad. ¿Por qué? Porque si cometió algún delito lo tienes que poner a disposición. Porque se ha dado mucho que se los llevan, acá son levantones, así se mencionan, y los traen paseando por toda la ciudad y nunca los ponen a disposición. Por el delito que sea, primero tienes que ponerlo a disposición. Entonces, cuando ya ven que interviene la asociación, inmediatamente nos aperturan, ¿verdad? Si está detenido por tal causa, motivo, y ya sabemos nosotros si tenemos que intervenir más allá de otra situación. Pero sí siempre hemos hecho evidencia en el Estado, tanto con el gobierno, como lo menciona Julio, acá en el Estado de Coahuila siempre ha habido ese tipo de árboles donde evidenciamos con las fichas de cada colectivo en los árboles, y por lo regular en Saltillo, Coahuila están enfrente de mero Palacio de Gobierno, donde está el árbol, y ahí están las fotografías de los desaparecidos. Pero realmente pues nosotros somos como quienes estamos, ahora sí, forzando al Ministerio Público para que haga su trabajo, y si no lo hace, pues nosotros como familiares
Yo directamente trabajo directamente con los ministerios públicos y lamentablemente soy muy claridosa, como les digo, si hiciste mal tu trabajo, te lo digo en su momento, a ti, Ministerio Público. Y que sepas que si tú no estás actuando bien, yo voy a actuar más arriba con tus superiores para que lo sepas. No te lo estoy, ¿cómo te lo digo? La palabra correcta sería no te estoy amenazando, te estoy diciendo que si tú no trabajas, porque a mí las familias me exigen un trabajo y quieren saber la investigación, y si tú no tienes un acto de investigación, yo te voy a hacer que lo hagas, porque yo hago actos de investigación, yo hago investigación, yo les digo, vamos a darle por esta línea, vamos a darle por esta otra línea, pero no es trabajo que tenga que hacer yo como familiar, lo tienen que hacer ellos como autoridad. Nunca lo han hecho y no creo que lo vayan a hacer. Acá en el norte ha sido muy difícil estas acciones, porque como lo ha repetido Julio y lo sigue diciendo, o sea, ha tenido aquiescencia la autoridad, en todas las desapariciones por acá, por el norte. Creo que es todo, Roberto. Por ahí, Edgar, gracias. Gracias, Marta. Sí, no, por supuesto, creo que ahí el tema de exigibilidad y lo planteas muy bien, tiene que escalar a responsabilidades, ¿no? Y lo hemos dicho también, no, que no se queden solo en responsabilidades civiles, también en responsabilidades penales, cuando existen actos de impedimento de acceso a la justicia o la negación a la justicia que se le hace a las familias desde el primer momento, pero también a los actos de investigación y que pueden derivar en negligencias, como en estos casos que ya hemos platicado en muchas ocasiones y que demuestran y lo que bien dice Julio, ¿no? La desaparición de los desaparecidos, por ejemplo, en el tema forense, ¿no? Que eso implica además, pues, daños muy, muy fuertes a la integridad de las personas, ¿no? Entonces, creo que eso sería importante que también se tome en cuenta en esto que menciona Marta, porque tiene que haber ahí responsabilidades que deben escalar. Y yo creo que eso es una lucha diaria que hacen las familias y los colectivos que por supuesto tienen que empujar hacia esa propia exigibilidad. Julio, no sé si quieras hacer un comentario final, si hay comentarios de alguien más. Pues agradecer a Julio por su participación el día de hoy. Yo creo que nos ha dado pie además a una reflexión muy amplia y que nos inicia además, que es apenas un inicio, porque son varios márgenes por donde abordamos el tema del análisis de contexto, que además es complejo, complejo y complicado. No solo para las propias autoridades, creo que lo decía al inicio, es incipiente en México, en América Latina, si bien hay una experiencia sobre análisis de contexto en Argentina, en Chile, en Guatemala. En México, pues se ha evadido en mucho en el tema del marco legal que nos implica a irnos adentrando sobre qué y cómo se aborda un análisis de contexto. Este ejercicio que compartíamos de la Comisión Nacional de Búsqueda con respecto al caso Nayarit es avanzado y es incluso preocupante para las propias autoridades. Bien lo decía Alejandra, ¿no? Tan es así que lo descargan y dicen, este momento un juez atenta contra los derechos de uno de los implicados, pero por algo, cuando ahora sí que el río suena, piedras lleva, ¿no? Dirían, ahí hay algo, ¿no? Hay algo de la información, hay algo que está resonando. Creo que eso nos debe también poner de manifiesto sobre cómo podemos allegarnos de la información. Este caso, Julio, además, que creo que en su momento invitaremos también a Tita o a alguno de los familiares sobre Rosendo Radilla, que está inacabado, está inconcluso, ¿no? O sea, muchas de esas recomendaciones que se le hacen al propio Estado están sin acatarse hasta donde entiendo, ¿no? Así es, así es, no hay nada. No, decía yo, 7 excavaciones han sido ahí en el ex cuartel militar y no se ha encontrado nada absolutamente, ¿no? O sea, pero el problema ahí estriba en que ellos son los que saben dónde los tienen, dónde los pusieron, dónde los metieron y no nos lo dicen, ¿no? Sabemos que fueron ellos. Incluso para Guerrero se sabe toda la cadena de mandos, cómo estuvo estructurada, cuántos, quiénes, todos quiénes, pero dónde están. Eso es lo único que no se sabe, ¿no? Y pues se está en esa lucha desde hace 50 años también, ¿no? Sí, yo creo que ahí también es fundamental el trabajo, como bien dices, de las organizaciones de los derechos humanos que han hecho análisis, además de diferentes temporalidades. Recuerdo ahora, en su momento, que ahora además David Fernández está participando en otro de las comisiones, pero La en su Comisión de la momento cuando Verdad.
cuando estuvo en el Centro PRO, hacía análisis de Chiapas y me acuerdo que se publicaron varios informes que nos daban cuenta de esos análisis que se hacían en lo inmediato, en tiempo real, se podría decir, y que podía ayudar a dilucidar un poco de lo que estaba ocurriendo. Ahora que lo vemos en perspectiva, casi 30 años después, podemos también ver cómo de pronto se han ido adaptando esos grupos criminales, esa macrocriminalidad, ese amaciato, diríamos, entre el poder político económico y el poder criminal, y que podemos dar cuenta también de esa adaptación, ¿no? Entonces, yo les invito a que busquemos, a que investiguemos un poquito sobre esos informes. El Centro PRO tiene varios informes y creo que me parecen bien, bien interesantes, al menos el que hizo el GIEI también, en el caso de Ayotzinapa, los tomos que están ahí, pues eso nos deviene casi en un manual muy amplio de lo que implicaría analizar Cierto. un caso en específico y que además está inconcluso, ¿no? Sí, Julio, ¿querías comentar? Bueno, nada más darte las gracias igual y a todas las compañeras y compañeros que, pues, que podamos seguir platicando sobre el tema, ¿no? Hay muchísima información, son muchos los temas que salen, pero igual hay que darse el tiempo para ir viendo uno por uno cada una de estas partecitas, ¿no? Gracias, Julio. Gracias, Estamos en Manuel. contacto y te agradezco por tu participación. Buen día. Adiós. Vamos a hacer una pequeña pausa, Gabriel.